Hola, muy buenas tardes a todos. Somos el equipo número 1 y vamos a comenzar a hablar sobre la organización precolonial de la Tierra. Mi nombre es Francisco Villa y comenzamos. Ok, primeramente vamos a comenzar hablando sobre lo que es la época prehispánica. México prehispánico es un periodo de la historia del país anterior a la conquista y colonización española, a partir de 1521. Es necesario aclarar que México es un estado moderno cuyas fronteras fueron fijadas a mediados del siglo XIX. Por lo tanto, la historia mexicana de la época prehispánica es la historia es la historia que los pueblos vivieron en ese territorio. Como consiguiente, tenemos lo que son las fuentes históricas. Desde nuestra óptica, las fuentes históricas que explican de alguna manera el derecho agrario prehispánico las podemos clasificar en dos: las históricas indirectas y las históricas directas. Las indirectas las ubicamos en tres ámbitos, como son la de los historiadores. Desarrollaron su trabajo durante la colonia. Fundamentalmente fueron náhuatl. Dentro de ellos encontramos a Fernando Alvarado Tezosomoc, que escribió la Crónica Mexicana. Y en el ámbito maya hubo a Ad Det Isp, que son escribanos que plasmaron lo expresado en sus antiguos libros, como lo fue el Chilam Balam y el Popol Vuh. Los segundos fueron la de los cronistas españoles, encontrándose en ellos a Hernán Cortés en sus 5 cartas de relación dirigidas a Carlos V, en las que se mencionan ritos, ceremonias, costumbres y formas de normar la sociedad. Igual dentro de estas fuentes encontramos las relaciones geográficas del siglo XVI, ordenadas para su elaboración por Felipe II. Más que nada, esta documentación recupera la visión socioeconómica que guardaron los pueblos en México. Ahora pasando a las siguientes fuentes, las fuentes históricas directas. Primero tenemos lo que son los códices prehispánicos, los trabajos arqueológicos y sus investigaciones, de los cuales se desprenden diversidad de estudios de documentos, pinturas, lienzos, monumentos, urnas y cerámicas. Como tercer punto tenemos los trabajos antropológicos y sus investigaciones en su campo monográfico, etnológico y antropología social, política y jurídica. El siguiente tema del que vamos a platicar es la sociedad azteca. Mientras la mayor parte de los pueblos y comunidades que habitaron Mesoamérica se mantuvieron en el mismo nivel de organización social, la tierra se explotó comunalmente y no dio lugar a acumulaciones excesivas. Y las diferencias sociales entre los individuos no fueron demasiado grandes. Esta edad dorada de las comunidades campesinas fue constantemente quebrantada por el surgimiento de grupos no campesinos o de sectores desprendidos de esas comunidades, que al evolucionar más rápidamente que ellos lograron dominarlo e imponer otro orden social. En distinto tiempo y lugar, pero siempre en forma progresiva. Las comunidades campesinas fueron sometidas y gobernadas por grupos religiosos o militares, que sin modificar radicalmente la estructura agraria sobre la que descansaban, la orientaron hacia otros fines, bajo las teocracias o los gobiernos y confederaciones militares. La comunidad campesina siguió siendo la misma, pero el producto de su trabajo y su economía ya no beneficiaron directa y principalmente a los campesinos, sino a sus dominadores. Las relaciones sociales que provienen de la agricultura dieron lugar a la lucha por el poder y por el control de unas tribus sobre otras. Es como así
Surge la guerra con objetivos de conquista. Además, con el sedentarismo, la agricultura y la lucha por el poder, surgieron las grandes civilizaciones o imperios prehispánicos, como lo fueron el, el Imperio Maya, Tolteca, Olmeca, Mixteca, Zapoteca y entre otros, y florecieron diversidad de culturas. A continuación les hablaré de los códices, que son la base fundamental del derecho agrario. Hasta el día de hoy, el tema de los códices ha sido un tabú para los tratatistas del derecho, ya que solamente 3 estudiosos de la normatividad han intentado investigar, aunque no con profundidad, algunos aspectos de la tradición jurídica que los aztecas y otros pueblos dejaron plasmada en códices. A estos códices nos referimos a aquellas ilustraciones que realizaban las personas que vivían en la época prehispánica para demostrar su forma de vida por medio de imágenes. Ahora bien, para el caso del derecho agrario mexicano, no existe un estudio debidamente codificado del conjunto de disposiciones en materia jurídico-agraria que consagran estos documentos. Ahora bien, la tesis doctoral de Guadalupe Rivera Marín, así como el trabajo de Arturo Monzón, incursionan un poco más en el análisis de dichos documentos, desde la perspectiva del régimen agrario antiguo. Dichos autores establecen la siguiente clasificación. Aquí, como podemos observar en la diapositiva, encontramos una ilustración de un códice para un ejemplo más ilustrativo para que puedan entender cómo eran en su época. Ahora bien, tenemos esta clasificación que nos señala la distribución de las propiedades en la época prehispánica. De grana y rojo se pintaban las áreas destinadas al servicio de Tlatoani y de las de su legítima propiedad familiar. Las áreas pintadas de encarnado y rojo eran las correspondientes a las tierras de los principales nobles y guerreros. Y por último, se pintaban de color amarillo las áreas pertenecientes al Capuyali, donde se alojaban sacerdotes, maestros, vigilantes o comisarios, educando a la gente común. Ahora bien, los códices son documentos base del derecho agrario mexicano, no solo para su comprensión y su estudio, sino como fuente general del derecho que representa un instrumento reivindicativo agrario de las comunidades indígenas. Hoy sabemos que las luchas que han establecido los pueblos indios se han encontrado de por medio de los códices, porque en ellos se establece la descripción histórica de algunos de los pueblos, así como sus delimitaciones y orientaciones, y en algunos casos extensiones y colindancias. Así bien, como lo hemos explicado, estas ilustraciones podrían contener cualquier cosa, pueden contener su manera de vida, pero también contenían sus propiedades y la manera en que cómo se regían. Ahora voy a hablar sobre formas de propiedad individual y comunal en la época precortesiana. En esta época, respecto a la tenencia de la tierra, los mayas y las aztecas, así como en diversas culturas de Mesoamérica, se establece un sistema de división de tenencia territorial, siendo este el de los primeros que tanto la nueva propiedad como el aprovechamiento de la tierra eran comunales. Es decir, la nueva propiedad, la propiedad plena que podría usar una persona, no existía. Mesoamérica estaba constituida por diferentes pueblos y culturas, de los cuales estaban los pueblos que formaban la Triple Alianza, los mexicas o aztecas, tecpanecas o alcohuas, la alianza militar y política que a fines del siglo XIII tenía bajo su dominio casi la totalidad de Mesoamérica, por lo que su sistema de propiedad era el imperante. Listo. Mesoamérica, como bien lo conocemos, estaba constituida por diferentes pueblos y culturas, dentro de los cuales estaban los pueblos que formaban la Triple Alianza, conocidos como mexicas o aztecas, tecpanecas y acolhuas. Estas dos culturas no tan conocidas formaban parte de una triple alianza, de las cuales formaban un territorio alrededor de lo que es el lago de Texcoco. Los tecpanecas se encontraban del lado poniente, mientras los acolhuas se encontraban del lado oriente del lago de Texcoco. Y curiosamente, dato curioso, el Tlatoani Netzahualcoyotl era acolhua. Él decía, pues era una mezcla entre acolhua y mexica. Y obviamente los mexicas se encontraban en Tenochtitlán. La alianza militar, política y comercial que a fines del siglo XII tenía bajo su dominio casi la totalidad de Mesoamérica, por lo que el sistema de propiedad era el imperante. La propiedad inmueble era el fiel reflejo de la diferencia de clases del monarca o el señor, que era el Tlatoani, era el dueño absoluto de la tierra y cualquier forma de propiedad dimanaba de él. Las formas de propiedad individual era la propiedad del Tlatoani, que tenía el jus utendi, jus frendi y jus abutendi, que es el dominio absoluto sobre la tierra, solo correspondía al monarca y se le denominaba Tlatocalai, o Tlatocacay, o Tlatocay.
Este podía transmitirlas siempre que el receptor fuera noble o también era náhuatl, pipiltzin. Las propiedades de los nobles, o sea, los pipiltzin, eran llamadas pillal. Eran tierras que pertenecían a los nobles en forma hereditaria, con independencia de sus funciones y solo podían ser vendidas a otros nobles. Eran tierras que servían para el sostenimiento de los funcionarios nobles, a quien se les llamaba tecutli, durante el tiempo que permanecieran en sus funciones. La propiedad de los guerreros era la titularidad de estas tierras, eran denominadas milchimayi, y se adjudicaba a los integrantes de las castas sociales de alto nivel. Por ello, estaban consagradas al sostenimiento de los servicios militares. Es decir, todo lo que se cultivaba en estas tierras se llevaba a... si se usaba para el trueque, o sea, sacaban... Todo era destinado, todo lo que se saliera de estas tierras era destinado completamente a la guerra, de lo cual era un recurso muy importante porque una de las maneras en las cuales la cultura azteca o mexica se expandía era por el uso de la guerra. O sea, por la constante guerra eran conocidos y odiados y a la misma vez venerados por su habilidad en combate. Entonces era muy importante, por eso después de los nobles, la prioridad la tienen los guerreros, porque gracias a ellos el imperio azteca logró grandes cosas. La propiedad comunal es las tierras de los barrios. La sociedad se basaba en los calpullis o barrios. Estas organizaciones detentaban la posesión de cierta superficie denominada calpulay, asignada para su explotación y, por ende, para la subsistencia de cada familia, la cual tenía la obligación de cultivarla y no abandonarla. Las tierras de la ciudad, también los calpullis, contaban con tierras de aprovechamiento común como llamadas altepetlay, circundantes de cada barrio o población, o cuyo producto se destinaba al pago de los gastos públicos del pueblo y de los tributos. Empezaremos a hablar de la organización de los aztecas. Ellos estaban gobernados por una persona que era llamado monarca y tenían un órgano judicial que se encargaba de el resolvimiento de sus conflictos. La división de las clases sociales permitía que cada individuo se dedicara a una función específica conforme a su capacidad. Los tipos de clases sociales eran divididos en la nobleza, en los guerreros y en los sacerdotes. Estos tres primeros se llamaban aristócratas y los otros dos eran campesinos y los comerciantes. Cada uno de clase de tipo social tenía un tipo de tierra en el cual trabajaban. El primero de ellos era el Tlatocayi, también el Michimayi, Pillayi, Teotalpan y Calpulli. Había formas de tenencia de la tierra. La primera de ellas era la comunal. Dentro de esta clasificación existía el Calpulli, que era una superficie de tierra y de cultivo adjudicado a un jefe de familia, residente del barrio en que se encontraba ubicada la superficie en cuestión. Para ser titular de esta figura de propiedad, se exigía que hubiera un parentesco entre los residentes del barrio y ser del mismo linaje o parientes. Otro tipo de clasificación dentro de la propiedad comunal era el altepetlayi. En estas tierras eran superficies de cultivo cuyo goce era general y eran explotadas para que con el producto que surgía de esas tierras se cubrieran los tributos y los gastos públicos. También en forma de tenencia de la tierra, conforme a la propiedad de los aristócratas, que eran los sacerdotes, nobleza y guerreros, existía la pillayis, que eran superficies de tierra de cultivo que eran adjudicadas en lo individual a los nobles y a los jimenos. Otra de las formas de la tenencia de la tierra era la propiedad de los aristócratas. La primera de ellas era la pillayis, que eran superficies de tierra de cultivo que eran adjudicadas en lo individual a los nobles por parte del rey o el señor de los mexicas. Estos eran sujetos a algunas restricciones, por lo que hace posible la transmisión sea a través de una compraventa o bien por razón hereditaria. Los nobles o aristócratas se encontraban autorizados para realizar cualquier tipo de operación en condición para que en cualquier transacción resultara válida era precisamente que se efectuara con personas de su misma condición.
Otra de las propiedades era el tecpiyayis. Este tipo de propiedad correspondía al tecpillín, que son familiares lejanos o de una ascendencia lejana, siendo considerados nobles, pero no de un pilpitín. Y estas tierras eran casi como los pilpiyayis. La diferencia era radicado en quién era el propietario o poseedor de las tierras. Las formas de tenencia de la tierra era también la propiedad pública de manera colectiva. Existían 4 clasificaciones de ellas. Una era la tlatocayi, era una superficie de cultivo que se reservaba al rey y para que todos los productos se solventaran los gastos de la familia real. El mishimali era un producto de estas tierras, pero era destinado para los gastos militares o cuestiones de guerra. El Teotlalpan era considerado la tierra de los dioses. Su explotación correspondía a los vecinos del barrio y sus productos eran destinados para cubrir gastos que se originaban en el culto a los dioses. La Yatlayis era una superficie de tierra de guerreros mexicas que conquistaban y... Ahora vamos a hablar de la organización de los mayas. En cuanto a los mayas, se asegura que su propiedad de su tierra era comunal entre ellos, pero no solo por lo que respecta a la nueva propiedad, sino también por lo que se refiere al aprovechamiento de la tierra. Es decir, estos no tenían la propiedad absoluta, pero de igual manera no eran los únicos que hacían aprovechamiento de la tierra. Por así decirlo, no eran los únicos que la trabajaban para sacar diversos productos de ella. No existía la propiedad privada o particular, no había ninguna delimitación de esta propiedad, sí, y tampoco de las tierras de cultivo, sino que el usuario de una superficie únicamente tenía la superficie y un derecho precario sobre ella. Entonces, si yo la tengo en este momento la tierra y la estoy trabajando, yo tengo un derecho, por así decirlo, de estar en ella, de estarla trabajando. Pero solamente era eso, no había ningún título de propiedad ni nada que lo formalizara. Ahora bien, una vez, si yo estaba trabajando mi tierra y la dejaba de usar, podría ser libremente ocupada por cualquier otra persona sin necesidad de hacer ningún, digamos, trámite especial o alguna transmisión de dominio, solamente por el uso. Las tierras eran comunales y no había límites que los dividieran. Sí los había entre una religión y otra, y por causas de guerra. Eran las únicas delimitaciones de tierra que había en la sociedad maya. Ahora bien, vamos a hablar sobre las clases sociales mayas. Esta era encabezada por la nobleza, que estaba dirigida por el Alac Uni, que es el gran señor. Lo podemos asimilar con otras culturas prehispánicas como el Tlatoani o el monarca. Este mismo gozaba de exención de impuestos, era propietario absoluto de grandes extensiones. Como lo había mencionado, no había una separación de propiedades, pero como este era la cabeza de toda la sociedad, él gozaba de todas ellas. Y también gozaba de los cultivos de los esclavos. También había otra clase social, eran los sacerdotes. Estos no tenían terrenos ni esclavos. Su misión era predecir el tiempo, a fin de orientar las siembras y clases de cultivo. Es decir, ellos se encargaban de pronosticar cuáles eran los tiempos de cosecha o cuándo se debía o no cultivar. Ahora bien, los tributarios. Estos eran dedicados a la agricultura en forma cultural, mismo que a la explotación de pastos y salinas. Su relación con la nobleza era mediante servicios que le prestaban y consolidaban su tributación. Ahora bien, por último, eran los esclavos. Estaban en calidad de cosas, que lo que permitía disponer libremente de su vida para los sacrificios y ya no digamos para transmitirlos por herencia. En la agricultura suplían al ganado vacuno y el caballar que carecían los mayas. Es decir, esto solamente servía como fuerza de trabajo para los cultivos y no tenía ningún otro uso. Por nuestra parte es todo, muchas gracias.